Bueno, antes de seguir adelante, quisiera decir algo en forma de aplicación. Es muy importante entender que solo Dios es eterno y que todo lo demás que existe porque fue creado por Dios. Si algo más existía o coexistía o existía antes de Dios, o que Dios no existe, todo esto, el concepto de la evolución o excepto de que lo material siempre ha existido, roba a Dios de todo. Roba a Dios de su soberanía y de toda su autoridad. Más adelante vamos a meternos más en otras implicaciones, pero ahora vamos a considerar algunas implicaciones o cosas que son muy significativas que salen de esta doctrina de la creación, y estamos en página 105. La A dice: Dios es la fuente de todas las cosas, el origen de la realidad. Como el filósofo Martin Heidegger dijo: ¿por qué hay algo en vez de nada? Respuesta: es la voluntad de Dios. Dios es el origen de toda realidad, como dicen muchos textos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios ya existía y luego creó. Apocalipsis 21:6 también me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios es esta fuente. Isaías 44:6, así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel: yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Fuera de Él no hay otra cosa. No hay nada. La B dice: un Dios es el Señor soberano. La polémica en contra del politeísmo. Bueno, el problema tienen que entonces no es exactamente nuestro problema de hoy, pero Moisés estaba escribiendo en contra de cierto rival. Dios no tiene ningún rival, es la idea. Nehemías 9:6, solo tú eres el Señor, dice. Tú has hecho los cielos, entonces no había competencia, como dijeron los paganos. Tú has hecho los cielos y de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo, los ángeles. Van juntas las dos afirmaciones bíblicas. Dios es uno y único. Dios es el creador de todo. Entonces, ¿qué es el primer mandamiento? No tengas otros dioses. No hagas imágenes, porque no existen otros dioses, y menos existe un Dios hecho de lo material. Es una gran ofensa cuando el ser humano construye un ídolo hecho de lo material, porque lo material es algo creado. Y Dios, Espíritu Eterno, es el que siempre ha existido. Entonces Dios no tiene rival. Él es el creador de todo lo que existe. Es el creador de todo ser humano. Él es el creador de cualquier otro fundador de lo que sea la religión. Entonces es imposible que un fundador de otra religión sea comparado a Jesucristo, porque Jesucristo es eterno y es su creador. Interesante. Los demás supuestos dioses son pretendientes al trono del cielo. Número 2, la cosmovisión politeísta. Bueno, aquí dice: los dioses solo tenían soberanía regional, esos dioses paganos. Las cosmovisiones del Medio Oriente antiguo son politeístas. La creación
de Génesis, en Génesis, es monoteísta. Entonces, el Dios de Génesis creó todo lo que existe. El primer mandamiento ya hemos nombrado, el primer mandamiento, no tendrás otros dioses. Yahvé no es solo el Dios de Israel, sino de toda la creación. No es un Dios de solo una tribu. En las cosmovisiones antiguas hay dioses de las tribus en competencia. Por ejemplo, moabitas, que tenían territorios limitados, eran dioses sobre una parte del terreno. Los dioses compitieron hasta para el rol de crear. En el libro de John Walton, Ancient Israelite Literature, in its cultural context, habla de la competencia entre ciertos dioses para crear. Y como resultado de esta guerra, había una creación que salió de este conflicto muy violento. Pero no vemos nada de eso en Génesis. Fue algo muy pacífico, algo directo, algo limpio, algo que Dios mismo hizo solo por hablar. No había competencia porque no existían otros dioses. Solo existía el Dios del universo, el Dios que creó el cielo y la tierra. Bueno, en página 106, en la B dice, los dioses no son distintos, separados del mundo. En otras palabras, son dioses politeístas, eran parte de la creación o aspectos de la creación. Dios de los cielos, Dios del sol, Dios de la luna, Dios de las estrellas, Dios de algún animal. Génesis enseña que los cuerpos celestiales y todos los animales y aves fueron creados por Dios. No son parte de Dios, ni son dioses. Y por lo tanto, esas cosas en ningún sentido son divinos. No hay otro Dios. Hay un solo Dios. Otras religiones pueden adorar esas cosas, pero la Biblia reconoce solo a un Dios y no se puede servir a otro. Ok, entonces aquí tocamos la idea por implicación de monismo. Recuerden que en una clase anterior tocamos el tema o el concepto de monismo. Monismo es muy parecido al panteísmo. Monismo es el concepto filosófico que dice que existe una sola realidad y Dios es parte de esa realidad. Entonces no hay distinción entre lo que se ve, no se usa la palabra creación porque no creen en la creación, porque lo que se ve es eterno y Dios o ese aspecto divino es parte de una sola realidad. Y esa filosofía se llama monismo, que mono viene de la palabra latín que quiere decir uno. Pero nosotros vemos en una realidad de dos. No tengo una palabra, no es dualismo porque voy a evaluar dualismo al ratito, pero aquí es muy importante entender el concepto cristiano es que son dos cosas que existen. Diferentes. Dios es una entidad aparte. Y lo que no es Dios es otra entidad aparte. Esto es el concepto cristiano. Y tenemos que enfatizar esto, establecer esto, siempre insistir en esto cuando iniciamos conversaciones con nuestros compatriotas o con otras personas, porque la filosofía que está reinando en el mundo hoy es monismo, que solo existe una sola realidad. Son dos, pero uno creó al otro. Al otro, uno exactamente. Es superior al otro. No claro son iguales. No son iguales. Perfecto. Muy bien, muy buena la clarificación. Muchas gracias. Simonismo dice que son dos entidades. Dios, que es eterno, que creó todo lo que más existe. Otra entidad, la creación y Dios. Lo que es Dios y lo que no es Dios. Pero Dios eterno, el Dios que existe, el Dios ha creado el cielo y la tierra y todo lo que existe. Entonces, es que volviendo a esta palabra que siempre hemos enfatizado, trascendencia. Es muy importante esta palabra.
Porque hoy en día hay mucha confusión en el mundo que dicen que existe en una sola realidad y que Dios es parte de esa realidad. No es una persona, es una energía, es un principio, pero no es una persona, no es un espíritu, no es distinto, no es trascendente. El originador de todo es distinto a todo. Ese concepto es bíblico. Cuando Dios creó, no transfirió parte de sí mismo a la creación. Entonces no creemos en lo que se llama la emanación. Es que creemos en lo que se llama la creación. El universo no es una extensión de la naturaleza de Dios. En otras palabras, la esencia de Dios nunca se mezcla con lo creado. Y aún vamos a tocar ese tema en otro curso, cuando hablamos del concepto bíblico de vivir en Cristo. Pero aún el creyente viviendo en Cristo no experimenta lo que se llama una mezcla de naturalezas. Es una comunión, sí. Es una relación, sí. La vida de Cristo sí fluye, espiritualmente fluye a través de nosotros. Y vivimos dentro de esa influencia, pero nunca es mezclado. Nunca perdemos nuestra identidad como seres humanos y Jesús jamás perderá su propia identidad y distinción como ser divino. Aún el apóstol Pedro dijo que nosotros sí participaremos en su divinidad, pero es otra cosa decir llegamos a ser divinos o llegamos a identificarnos con la divinidad, como dicen los panteístas. El mundo no es divino. Si fuera divino, sería digno de adoración. Y los que dicen que el mundo material siempre fue eterno, entonces tienen toda la razón en adorarlo y en imitarlo y basar su comportamiento basado en lo que se ve en la naturaleza. Pensar así es panteísmo o emanación. Es pura idolatría. El apóstol Pablo nos advierte de esto cuando dice en Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Bueno, se puede hacer eso literalmente y lo hacemos por medio de varias filosofías, diciendo que la naturaleza es lo que es eterna y lo que debemos imitar, pero también se puede hacer espiritualmente, porque el ser humano, como han dicho varios teólogos, es una fábrica de ídolos. Mi corazón fabrica muchos ídolos y no necesariamente sea algo material, puede ser estatus, privilegio, o créeme mejor, puede ser yo, sí, puede ser, o la raza, la familia, o mi papel, mi llamado. Entonces podemos poner encima cualquier parte de la creación, mi aceptación y una aceptación en un cierto grupo social. Eso puede ser mi Dios, mi trabajo puede ser mi Dios. Entonces cualquier aspecto, si sea material o sea mental o espiritual o una actitud o un deseo, también es algo creado que se convierte en la cosa más importante de mi vida, y entonces es mi ídolo. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero aquí el punto principal es que siempre hay que entender y establecer la verdad que lo creado no es divino. Hay que distinguir siempre entre Dios y las obras de Dios. Esto es cristianismo. Una cosmovisión de dos factores. Y tenemos que hacer una distinción que Dios, al crear al ser humano, le dio un nivel más alto de todo lo demás, porque lo creó a su imagen y semejanza y le dio el papel de mayordomía. Entonces
existe un nivel no sé cómo decirlo, de estatus o de... Una jerarquía. Jerarquía. Es importante que entendamos eso. No somos animales como los animales. Porque si nos comportamos como animales, entonces ¿dónde está la inteligencia que Dios nos dio? Por algo nos dio esa inteligencia para no ser como los animales, sino para cuidarlos. Cuidarlos a ellos, cuidar la naturaleza, cuidar lo que Dios ha creado. O sea, nos ha dado una jerarquía, un mandamiento superior a lo demás. Es importante también saber eso, ¿no? Muy bien dicho, porque y tocamos esos temas y ya se ha subido en el website de Cita ese curso que se llama La Autodoctrina del Hombre, donde tocamos es precisamente esos conceptos. Y es una cosa sumamente impresionante de que Dios nos ha creado a su imagen, porque eso tiene muchísima implicación. Nosotros somos criaturas distintas, no somos dioses, somos criaturas y siervos. Pero también el hecho de que somos hechos a su imagen nos eleva encima del resto de la creación, pero también nos da muchísima responsabilidad para, como ya dijo, cuidar y hacer fructífero. Una palabra que usan todo el mundo hoy en día es qué es lo que hace que florezca. Todo el mundo quiere hacer florecer la humanidad. Ok, esto es lo que hace florecer la humanidad, aceptar las posiciones y los llamados en los cuales Dios nos ha puesto como criaturas en primer lugar distintas al Dios personal creador, pero criaturas las únicas hechas a su imagen, con muchísima responsabilidad y privilegio de multiplicar, hacer fructífero los demás y también en un sentido reinar sirviendo con mucha responsabilidad, cultivando para el bien de todos. Cuidando. Muy bien. Okidoki. Aquí vemos, número 2, una cosmovisión de dos factores. Y ya hemos tocado estos temas. La metafísica bíblica son dos realidades. Dios y lo que no es Dios. Dios y la creación. Dios que creó la creación, obviamente. Y luego monismo, la cosmovisión que se ve, la realidad es singular, ya hemos dicho eso, tendencia. La tendencia natural histórica ha sido monismo. Y lo que está reinando en el mundo, lamentablemente ahora, ganando influencia, es monismo. Entonces eso reduce, si Dios existe, reduce a Dios al nivel del mundo, al nivel de lo material. Eleva el mundo al nivel de Dios, porque las cosas son unidas y es una sola realidad. El cristianismo siempre ha resistido ese pecado natural. Hay que mantener la distinción, afirmar la creación como creación y Dios como Dios. Y por eso esas palabras las repito. La palabra trascendencia es importante. Dios siempre ha existido. Dios es santo, elevado, exaltado, distinto, separado. Él siempre ha existido como entidad. Y el resto, la creación, empezó a existir por la voz, por la autoridad y por el acto soberano de Dios eterno y creador. Muy bien, seguimos número D, la letra D, perdón, en página 107. Estamos hablando de las implicaciones, o estamos hablando de lo que se llaman el significado teológico de la doctrina de la creación. Y ahora tenemos que decir que el acto creativo de Dios es único, es particular. No hay otro acto así como este acto. Entonces nosotros sabemos, y yo también uso esta palabra, pero hay que entender el contexto. A veces hablamos de los seres humanos creando, pero en verdad los seres humanos no creamos. Un pintor está amarrado, es decir, depende de su brocha
y pintura de sus cuadros, pero en verdad no cree nada porque usa cosas ya previamente existentes. La creatividad de Dios solo se ve limitada por su voluntad. Dios no necesita ningún material preexistente para poder crear. El alfarero necesita la arcilla. Dios crea la arcilla y la moldea tal como Él quiere, ex nihilo, de la nada. Él es el autor y el que determina todo. Su creación solo depende de su propósito creativo. La importancia para la doctrina de Dios. Dios nunca se frustra con sus obras. Bueno, en contraste, el existencialismo dice, la nada ha llegado a ser algo. El caos ha convertido en una realidad sustantiva. Pero Dios tuvo que hacer orden de principio, original, caótico. En Génesis, en verdad, no vemos tal cosa. Vemos orden y tenemos algo preciso, algo bien planeado. El rechazo de la interpretación del caos de Génesis 1. No vemos esta interpretación absurda en Génesis. Este punto de vista, caos a cosmos, viola la soberanía de Dios. La importancia para la doctrina del hombre, Dios crea, los humanos diseñan. Como ya hemos dicho, el ser humano queda como una criatura sujeta al orden de la creación. No como creadores, somos moldeadores. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen, diviértanse, ámense, sírvanse y protejan mi universo. Pero no creemos nada, moldeamos. Y este punto, la E, y vamos a pasar un ratito en la E, porque es muy importante, la creación es buena. A veces hablamos de que, suponiendo que es mala, pero es buena. Ninguna cosa creada es intrínsecamente mala. Y el hecho de que todo viene de Dios bueno, hace que todo lo creado sea bueno. Y Dios mismo lo dijo después de cada uno de los 6 días de la creación. Dijo, lo que se ve es bueno. Y cuando creó al hombre al 7º día, dijo, es muy, muy bueno. Y también me gusta mucho este párrafo de Pablo en 1 Timoteo capítulo 4. Dice así. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Interesante como él habla, ¿verdad? Que dicen que lo que él va a decir son doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio diciendo que el sexo es malo. Enseñanza diabólica, viene del diablo. Otra cosa dice, prohíben o no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Bueno, es que hay que tener cuidado con las dietas de hoy. y no imponer mi dieta a otras personas. Puede ser bien buenísima, pero a veces tenemos la tendencia de dañar la conciencia de otra persona por imponerle cierta convicción de esta dieta es para todo el mundo y que si no obedecen mi dieta, malísimos son ustedes. Pero no, hay que respetar. Bueno, Pablo lo dice mejor, dice, todo lo que Dios ha creado es bueno. Es bueno. Y en capítulo 10 y 11 de Hechos fue establecido el hecho de que todas las comidas
son buenas. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la acción los santifican. En verdad, se puede comer lo que le dé la gana, hay que recibir con gratitud y también santificándola con la palabra. Es bueno, y es muy interesante cómo hablan y escriben los apóstoles. Ellos asumen prácticamente que cada comida es la cena del Señor. Asumen de que cada vez que nosotros nos sentamos a comer, comemos no solo la comida física, pero también comemos la palabra y oramos. Y no es una cosa, bendiciendo. Y recibiendo cualquier comida que sea con acción de gracia, santificándola con la palabra, es permitido. Bienvenidos. Gracias a Dios por medio de Jesucristo y la redención de Jesucristo que ya vivimos en libertad. Es que no tenemos que sufrir por las reglas o reglamentos absurdos de los hombres, pero tenemos libertad de gozarnos de lo creado y disfrutar todos los dones de la creación con acción de gracias, pero también santificando lo que comemos con la palabra de Dios. Entonces, comemos palabra, comemos comida y oramos. Y Dios está ahí en ese sacramento de la Santa Cena, la presencia de Jesucristo, gozando la comunión con nosotros. Muy bien, hay que empezar ahí. La creación es buena y no mala. Quisiera tratar de decir algo un poco filosófico, porque en verdad la maldad o el mal no tiene existencia por sí solo. Es una aberración, es una contaminación. El mal es parásito. Es decir, que no tiene existencia en sí solo. Entonces, tiende a contaminar lo bueno. Entonces, no, rechazamos esa actitud. Porque la maldad es una aberración, una distorsión, una contaminación de las cosas buenas. Dualismo, aquí vamos. Dualismo supone, varias cosas. Primero, que existe el bien y el mal, pero como no se explicaron muy bien en el sermón de Star Wars, el mal y el bien existen paralelamente, tienen la misma fuerza, la misma existencia y siempre pelean continuamente. Ese concepto no es cristiano. No, es que Dios creó todo bueno y luego Satanás vino y contaminó a nuestros padres y el mal entró. Es una contaminación, pero no es eterno y tampoco no es una parte esencial de la realidad. Es una intrusión en la realidad y no tiene el mismo poder de lo que tiene Dios, tampoco. Dios tiene el poder, el último poder, y tiene soberanía sobre todas las cosas, inclusive tiene poder y autoridad soberano sobre Satanás, sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte. Y ya lo probó por enviar a Cristo, para quien resistió la tentación de Satanás y quien también sobrevivió el último enemigo, que es la muerte. Solo la lógica dice que si Satanás es una creación, fue creado por Dios. Uh-huh. Está a la orden de Dios, uh-huh, y depende de Dios para, uh-huh, subsistir, pero no tiene el poder de Dios, ni es como Dios, no, ni nada por el estilo, porque uh-huh, fue creado por Dios como, uh-huh, un ser de luz que se contaminó, uh-huh, y tiene límites. 2 veces en la Biblia donde Satanás pidió permiso para hacer cosas. Pidió permiso para tentar a Pedro,
y también a Job. No es igual a Dios. No es igual, no, es sujeto, es criatura. Y en algunos textos hasta se llama hijo de Dios, porque es descendiente en el sentido de que es una criatura. Pero otro aspecto del dualismo muy importante es que hay distinción entre lo espiritual y lo material. Y me refiero a la doctrina de Platón, que dice que hay jerarquía y lo espiritual es superior y lo material es inferior, contaminado. Y entonces escribió sobre lo alto y lo bajo, y lo alto es más divino, por lo tanto más auténtico, lo bajo menos auténtico y malo. Entonces hay que ponerse en contacto con lo más alto y también mantener control sobre lo bajo, es decir, sobre tu propio cuerpo, y de ahí sale muchísima confusión y perversión. Pero en verdad estos conceptos no son bíblicos tampoco. Es que ¿cuál es superior o cuál tiene más dignidad o valor? ¿El cielo o la tierra? ¿O un ángel o un ser humano? Son iguales. Entonces, tienen el mismo valor. No existe jerarquía diciendo que lo espiritual es superior a lo material. ¿Cuál parte de mi personalidad es superior? ¿Mi espíritu o mi cuerpo? Todo es un compendio, Exacto. Unidad. No, entonces Platón estaba totalmente equivocado. Pero también nos ha influido mucho Platón. En el mundo evangélico, bueno, yo fui influido muchísimo porque yo digo reverentemente a los que me discipularon, pero siempre me dieron libros de salvar el alma. Salvar el alma. La Biblia no habla de salvar almas. La Biblia habla de redimir la creación, de redimir al ser humano, de redimir todas las naciones del mundo, pero no habla de solo redimir el alma, como si fuera algo superior a lo material. No. La salvación es completa, es íntegra. La redención redime toda la creación, lo espiritual y lo material. Es más, bueno, ya digo esto casi en todas las clases, que cuando Cristo viene, las dos realidades se van a unir. ¿Y qué va a bajar? No vamos a subir al cielo, el cielo se va a bajar. Y Dios va a establecer su reino eterno con el cielo aquí. Y nosotros en el Padre Nuestro, ¿qué es lo que le pedimos? Que venga tu reino, que el cielo baje, por favor. Y bueno, entonces hay que resistir dualismo. No existe ninguna distinción. Y quizás otra aplicación es la distinción que todo el mundo hace entre lo espiritual y lo secular. ¿Qué es secular? Es una palabra falsa. No, nada es secular. No hay nada que no le importe a Dios. No hay nada en mi vida. Lo que yo hago lunes, martes, miércoles no es menos espiritual de lo que hago el domingo en la mañana en la iglesia. Es de igual. El apóstol Pablo aún tiene su propia palabra, latrea o latreía. Es la adoración de toda mi vida. De toda mi vida en Filipenses capítulo 3. Y usa la palabra latreía refiriéndose a mi respuesta en toda mi totalidad a Dios por la guía del Espíritu Santo. Entonces no hay nada secular. Lo que lavar platos es espiritual, construir casas es espiritual. Entonces todo tiene que ver con la soberanía de Dios y mi administración o mayordomía bajo la soberanía de mi rey. Ok, número 3. La cosmovisión bíblica, distinción entre el creador y la creación, en contraste con la griega, distinción entre mente y materia
dualismo. Entonces ya tocamos eso. La Biblia rechaza el concepto platónico. El mundo consiste de sustancias materiales y sustancias mentales. Las sustancias mentales se llaman ideas o formas y son el mundo verdadero, según Platón, auténtico, la realidad última. Por otro lado, este mundo es simplemente el mundo de sombras, el mundo de perspectiva. Además, el neoplatonismo dice no solo que el universo físico es menos auténtico, verdadero, sino que es menos bueno o aún malo. Este dualismo que enseña que lo espiritual es auténtico y lo material es malo ha tenido mucha influencia en la historia de la iglesia y todavía sigue esta influencia, como separamos lo secular con lo más santificado o lo más espiritual. Pero mientras que la Biblia toma muy en serio el pecado, nunca sugiere que el mal es un producto de la creatividad de Dios. Dios hizo el universo material y no existe ninguna pista que señale que la creación sea inherentemente mala ni pecaminosa. No, es buena. La creación es buena. Obviamente ha sido afectado por la maldad como aberración, pero vamos a ver otros comentarios. Implicaciones de carácter bueno de la creación. El carácter bueno de la creación le impone responsabilidad moral al hombre. 7 veces Dios dijo bueno después de crear. ¡Wow! Espectacular. ¡Qué buen trabajo! La creación comparte el carácter moral de Dios. El mundo no es ni malo ni neutral. Las normas morales vienen desde dentro de y por medio de la estructura de la creación. El orden toma su carácter del carácter de Dios. Estas normas son obligatorias. El hombre no puede justificar el comportamiento inmoral por culpar a una creación mala. La creación no es el problema, nosotros somos el problema. Bueno, un comentario aquí es que quizás una persona podría estar preguntando, entonces, ¿qué significa todo esto? Y dice que el orden toma su carácter, del carácter de Dios, las normas morales vienen desde dentro y por medio de la estructura de la creación. Bueno, sí, yo creo que por la estructura, por el orden que se ve, yo sé que es un poco distorsionado por el pecado, pero en general todavía se ve mucha belleza, mucha hermosura, mucho orden y balance, y eso también implica algo moral en mi vida. Y es más, yo soy parte de la creación, pero ¿qué veo en mí? Yo tengo una conciencia. Esa conciencia es la huella de Dios en mi alma, en mi corazón, en mi mente, en mi habilidad de poder distinguir entre el bien y el mal. No funciona perfectamente bien, pero sí funciona y es parte de la norma moral que se ve marcando la misma creación. No es perfecto, pero ahí está. Entonces, el apóstol Pablo también se refiere a la naturaleza, no como la última voz, pero él defiende ciertas costumbres porque son naturales. Él, bueno, tocando solo un punto, él habla del deseo sexual para el sexo opuesto como algo natural. Y él habla del deseo sexual para una persona del mismo sexo como algo anormal. Entonces eso es la norma moral que es parte de lo creado. Entonces digo otra vez que la creación es buena, no es problema de Dios que hay corrupción y no es problema de Dios o no es problema causado por Dios que haya corrupción en mí. Y vamos a ver eso en la clase sobre la doctrina del hombre.
como el hombre responsable por la maldad que existe. La creación debe ser una parte de y no eclipsada por la piedad cristiana. En otras palabras, vamos a tocar algunos errores históricos de la iglesia que todavía en algunos círculos se practican. Desgracia para el mundo, Tomás A. Kempis, él tenía en mente que el mundo tenía carácter malo, y para poder estar en comunión con Dios hay que negar el mundo. Y abajo vemos asceticismo, que vamos a tocar a ratito. Pero Calvino correctamente distingue entre el mundo corrompido y el mundo creado. Por el hecho de que es creado por Dios, el mundo debe ser honrado, respetado, afirmado y amado. Y eso es por naturaleza. Hay que respetar la naturaleza, hay que respetar la creación, hay que proteger la creación y no abusarla por sacar y malgastar todos los recursos sin reemplazarlos. Entonces tenemos muchísima responsabilidad por orden de Dios desde el principio, desde el primer día de creación. Esta es nuestra responsabilidad dada por Dios, pero también por instinto debemos de respetar la belleza de lo que Dios ha creado. Entonces, Calvino dijo, por el hecho de que es creado por Dios, el mundo debe ser honrado, respetado, afirmado y amado, apreciado. Y, por ejemplo, es correcto decir que nacimos en pecado, y que nosotros creemos en nuestros círculos bíblicamente lo que se llama la depravación del hombre. Pero cuando un nuevo infante nace, ¿qué decimos? ¡Qué miserable pecador! ¡Oh, qué hermoso y precioso es esa nueva criatura! Entonces, ¿qué decimos? No, es que es una parte bella de la creación. El mundo caído, bueno, dicen ellos, hay que criticarlo y huir de él. El mundo creado, bíblicamente, hay que afirmarlo, agradecerlo, porque Cristo mismo en este momento lo está redimiendo la creación y nosotros también debemos estar participando en la redención de la creación mismo. Muy bien, otro problema que sale de este pensar es asceticismo. Asceticismo no es un legítimo método bíblico de espiritualidad. Es decir, privarse de comida, sueño, sexo, comodidades. Como históricamente algunos salieron por completo para vivir en monasterios o en conventos. Y no estoy criticando la necesidad de apartarse para devocionar, para hacer devociones o consagrarse. No estoy criticando eso, pero estoy criticando la idea implícita en este movimiento que se llama asceticismo, que privarme de estas cosas dadas por Dios de la creación son inherentemente malas. Y para poder consagrarme a Dios y vivir en nivel espiritual más alto o más santo, me aparto de la creación o de la comida, sueño, sexo y ciertas comodidades. Eso no me hace más espiritual. ¿Por qué no? ¿Qué llevo conmigo al aislamiento? Al pecador mismo. Yo llevo mi propio corazón, que es suficiente para tentarme y hacerme pecar. Y, bueno, es que se puede hablar de ese tema todo el día, pero yo creo que por un rato separarme para consagrarme, pasar tiempo en oración, en la palabra, para orientarme, es buenísimo. Pero yo veo, y no es lo que yo veo, pero eso ha sido documentado, una persona que se aísla llega a ser muy patológica, muy problemática. Las personas que se aíslan son los que, hacen matanzas. Es los que se separan y la patología crece y a veces salen haciendo barbaridades. Muy bien.
Cuando amamos a una persona, amamos las cosas que ella ama. Bueno, Dios ama su creación, lo digo varias veces. Dios ama su creación y no la abandona, porque creemos lo que se llama la inmanencia y la providencia. Dios está haciendo que el universo sea coherente, que permanezca, se mantenga, porque la ama. Y siempre, Dios no es una persona ciega. Él ve los problemas en su creación y Él está obrando ahora mismo para remediar esos problemas, y esa remediación se llama la redención de Jesucristo, que tendrá éxito. Decir sí a Jesús no quiere decir que digamos no a todo lo demás, sino que consideramos todo de manera relativa bajo el señorío de Jesucristo. Por supuesto, uno puede usar la creación para pecar, obviamente. Uno puede consumir demasiado de la creación: comida, sexo, entretenimiento, deporte, trabajo, lo que sea, y eso es pecado, pero hay que recibir los dones de la creación con acción de gracias, santificando todo con la palabra y sujetando todo bajo el señorío de Jesucristo. Y obedeciéndolo en la manera en que usamos y disfrutamos la creación. Muy bien, toda creación es criatura y por lo tanto buena, porque lo que Dios creó es bueno. Y Mateo dice esto. Hemos leído este texto en varias clases, pero habla de que Dios está obrando a través de la belleza y lo productivo de su creación para el beneficio de todo el mundo. Dios ama todas las partes de su creación. Tengamos cuidado con jerarquías y distinciones que ponen más valor en una parte que en otra. Y ya hemos dado estos ejemplos. Muchachos y muchachas. Bueno, Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, y esa palabra da resumen a los primeros 11 capítulos de Romanos: justificación, adopción, santificación, presencia, obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, acceso con Dios, justificación, todos estos beneficios de la gran redención de Jesucristo. Tomando en cuenta la magnitud de las misericordias de Dios, le ruego como respuesta que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo. Su cuerpo. Toda su vida, pero incluye el cuerpo físico como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y la palabra espiritual quiere decir lo que se conforma al reino del Espíritu de Dios. Y todo en este reino tiene su lugar, tiene su importancia, tiene su papel, hasta las serpientes y las moscas y mosquitos y los lobos. La naturaleza no es autónoma, es parte de la creación de Dios, y Dios siempre está actuando por su providencia, manteniéndola, conservándola, perseverándola para su honra y gloria. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias por esta creación, el gran don, el gran regalo que nos has entregado de la belleza y muchos recursos y comidas y bellezas
y bosques y animales y aguas, ríos y océanos. Gracias por todo esto que nos has dado en este gran jardín muy bello, ya contaminado por el pecado, pero gracias por Cristo que ha venido para empezar a redimir aún la creación física. Gracias, ayúdanos a participar en este señorío de Cristo, bajo sus órdenes, cultivar, cuidar y ser responsables para no nada más disfrutar y usar los recursos, pero también cuidarlos y cultivarlos para que toda la creación sea fructífera para la honra y gloria de Jesucristo. Amén.